Hola, en este vídeo vamos a ver cómo realizar el dimensionado de una red de tuberías, en este caso aplicando un criterio muy sencillo que es el criterio de la velocidad. Lo vamos a aplicar por una red ramificada y esta red ramificada pues, va a dar servicio a un entorno urbano, ¿vale? Es una red de agua potable y lo aplicaremos a un ejemplo también característico de un entorno urbano. Como objetivos, pues vamos a ver antes de nada pues, cuáles son las condiciones o los condicionantes de este dimensionado de tuberías y principalmente lo que vamos a ver es cuál es este criterio de velocidad para que conozcamos pues, alrededor de este criterio pues, cuáles son valores característicos de las velocidades de diseño. Finalmente, una vez que tengamos o conozcamos esta metodología, pues la aplicaremos a un caso sencillo y comprobaremos los resultados con un programa de simulación como es EPANET. Como punto de partida, simplemente pues, partimos del hecho de que conocemos pues, los caudales máximos probables que discurren por las diferentes tuberías de nuestro modelo. En este caso pues, hay muchos ejemplos para ver cómo se calcula este caudal máximo probable. Nosotros damos por hecho que disponemos de esta información. Como podemos imaginar, es la información básica. Al final, la talla o diámetro de una tubería pues, es función directa de cuál es el caudal que lleva. Este caudal pues, puede obtenerse a partir de las dotaciones, de los usuarios que estamos suministrando. Información similar nos podrían dar o calcular este tipo de carga hidráulica, que también puede ser completado pues, con coeficiente de simultaneidad. El dimensionado de una red simplemente implica pues, que tenemos que determinar pues, las características dimensionales de los elementos que tiene la red, principalmente lo que serían los diámetros de las tuberías, y para ello pues, podemos contar pues, con catálogos de fabricantes, y para aplicar este procedimiento simplemente necesitamos conocer un criterio pues, que sea sencillo, como es el criterio de velocidad en este caso. Para aplicar el criterio de velocidad simplemente pues, hay que despejar caudales de velocidad por área, ¿vale? El área de un tubo circular, cuando el tubo va completamente lleno, como es en tuberías a presión, pues pi diámetro cuadrado partido 4, simplemente pues, ese diámetro teórico que estamos buscando no es más que aplicar pues, la ecuación que estamos viendo. Por tanto, lo que hemos dicho es, si conocemos el caudal máximo probable que va a llevar cada una de las tuberías de nuestro modelo, simplemente como incógnitas tenemos esa velocidad de diseño. Conociendo esa velocidad de diseño, pues podríamos calcular de forma muy sencilla pues, cuál es el diámetro teórico de todos nuestros tubos. Por tanto, respecto a cuál es esa velocidad de diseño, pues criterios hay muchos. Es usual pues, trabajar con valores comprendidos entre 0,5 y 2,5 metros por segundo. Una velocidad baja pues, favorece la pérdida de calidad por deposiciones o por una edad muy alta del agua en la tubería, mientras que justo lo contrario, pues, velocidades excesivas pues, va a favorecer mayores pérdidas y por tanto mayores ineficiencias, ¿vale? Y también podemos tener problemas de presión en alguno de los nudos. Es usual trabajar con velocidades próximas a 1 metro por segundo. ¿Vale? AEAS, la Agencia Española de Abastecimiento y Saneamiento, pues, trabaja también con valores o con un rango similar, pero también podremos acudir pues, a otras normas o procedimientos como el del canal Isabel II o las que estamos viendo, donde al final pues, lo que persiguen es pues, ir un poco más allá y, por ejemplo, a tuberías de mayor diámetro, pues, permitirles que vayan a una velocidad algo mayor y no mantener pues, la misma velocidad constante para la dimensión de todas las tuberías. ¿Vale? Si tenemos, por ejemplo, estas expresiones, pues, también sería sencillo pues, deducir una expresión que vinculara o relacionara pues, el caudal con la velocidad, con el caudal y el diámetro teórico. En este caso pues, tendríamos pues, estas expresiones, donde simplemente caudal velocidad por área se ha sustituido área y se relaciona, pues, como hemos comentado, caudal con diámetro teórico. Tendríamos dos opciones, o bien podemos acudir a diámetros de fabricantes, diámetros interiores, y calcular para cada tubería pues, cuál es el caudal máximo probable que puede llevar esa tubería, y a partir de nuestro modelo, nuestra red de tuberías, pues en función del caudal, pues ir asignándole cada uno de los diámetros. O bien, pues más usual, si lo que conocemos es el caudal que lleva la tubería, pues despejar pues, el diámetro teórico, como estamos viendo aquí. Entonces tendríamos pues, directamente pues, ese diámetro teórico a instalar en cada una o para calcular en cada una de esas tuberías. Vamos a hacer un ejemplo sencillo donde aplicamos este procedimiento. Como vemos, es una red ramificada donde tenemos información sobre las características dimensionales. En este caso, salvo el diámetro, que es nuestro objetivo, pues tenemos el resto de información y, por ejemplo, importante, pues tenemos ya pues, los caudales o las demandas bases de los diferentes nudos.
simplemente acordar que cuando no tenemos redes ramificadas, pues el caudal de cada tramo pues es simplemente sumar los caudales aguas abajo, ¿vale? Por tanto, podríamos saber para cada una de las tuberías, aplicando con continuidad, pues cuál es el caudal de diseño o caudal que está llevando la tubería. Aparte de esos datos, que también lo podremos haber obtenido mediante la dotación y el número de viviendas que están asociadas a cada uno de los ramales, ¿vale? Por ejemplo, los ramales terminales están asociados a 200 viviendas, estos ramales están asociados a 400 viviendas, ¿vale? Cada nudo pues, está asociado al suministro a 200 viviendas y aplicando un coeficiente de punta pues, se ha llegado pues, a la determinación de los caudales como suma de los caudales base que estamos viendo. Aparte de esos datos de caudal, pues también nos dan, o podemos utilizar pues, una velocidad de diseño, ¿vale? Por ejemplo, un metro por segundo, un valor próximo, y como último pues, podemos tener como exigencia, como resultado de este dimensionado, pues, cumplir con unas condiciones de presión mínima en todos nuestros nudos de suministro. En este caso pues, vamos a trabajar con una presión mínima de 30 metros de columna de agua. El procedimiento pues, sería pues, clasificar todos los tramos o todas las tuberías que tenemos en nuestro modelo. Pues hay tuberías, las terminales, pues, que solo abastecen a 200 abonados y pues, la tubería principal, en este caso la de salida del depósito, pues, a 3000. Como tenemos datos de partida de caudal punta, pues con todos estos ya sabríamos el caudal de dimensionado, como se utiliza en el dimensionado de cada una de las tuberías. ¿Vale? Utilizando la expresión que hemos visto, podríamos calcular el diámetro teórico de cada una de las tuberías. Tenemos tuberías pues, desde la más pequeña, que es de 64 milímetros interior, a la más grande, que sería 210 milímetros. Una vez que sabemos los diámetros teóricos interiores mínimos, pues tendríamos que hacer el procedimiento de normalizar, es decir, tenemos que ir a un catálogo y asignar cada uno de los diámetros nominales del fabricante pues, a cada uno de los tramos. En este caso pues, vemos cómo hemos anotado los diámetros interiores y, por ejemplo, pues, la tubería de 64,81 milímetros, pues hemos ido a una tubería que tiene un diámetro ligeramente superior, por ejemplo, sería en este caso la tubería de 66 milímetros, ¿vale? Tendríamos que haber cogido la tubería de 75, pero en este caso pues, se ha cogido una tubería ligeramente superior. Nos hemos ido, como veremos, a la tubería de 79,2 de 90 milímetros. En el caso, por ejemplo, de la tubería principal, que abastece a 3000 abonados, pues el diámetro interior sería 210 milímetros, entonces en esa asignación pues, nos tenemos que venir a esta última tubería, que su diámetro interior es ligeramente superior, 220, y por tanto le hemos asignado pues, esa DN, esa designación nominal de tubería, de 250 milímetros. Por tanto, una vez que le hemos asignado a cada tramo pues un diámetro, pues simplemente nos tendríamos que ir a nuestro modelo NEPANET, por ejemplo, y asignar pues, en las características de cada una de las tuberías este diámetro interior que hemos obtenido del catálogo del fabricante. Por tanto, a las tuberías terminales les asignaríamos esta pequeña y a la tubería mayor pues, le asignaríamos esta. Eso lo hemos hecho en esta gráfica, donde se ve en la figura pues, cómo tenemos pues, en la ruta crítica, la ruta asociada al nudo más desfavorable, pues cómo hemos ido asignando, y EPANET nos devuelve, pues, por ejemplo, las velocidades que tenemos asociadas a cada una de las tuberías, velocidades que, como vemos y como es lógico, son menores de 1 metro por segundo. Son menores por esto que pues, no hemos ido en ningún dimensionado cogiendo la tubería que tenemos por debajo, siempre hemos ido a tuberías algo superiores al diámetro teórico que nos ha salido. Si hubiéramos hecho lo contrario, si hubiéramos cogido una tubería más pequeña, pues tendríamos una velocidad pues, que podría exceder de la velocidad de diseño. En este caso, continuando, pues vemos que EPANET también nos da datos de la presión en los nudos y, como podemos observar, hay uno que es el nudo más desfavorable, que es el que menor presión tiene. En este caso, pues no cumpliría el criterio de presión, o sea, no estamos llegando a la presión de 30. La solución, cómo resolver tener una presión ligeramente superior, pues tendríamos que aumentar la talla de alguna de las tuberías. En este caso, por ejemplo, la DN90, pues podemos pasar a la DN110 y en este caso veríamos que se justifica, ¿vale?, subir la talla de la tubería para tener una presión por encima de la presión que nos han exigido que tenemos que garantizar en los nudos de consumo. Por tanto, lo que hemos visto en este vídeo es que el criterio de velocidad es un criterio sencillo. Partimos como dato conocido de lo que sería el caudal máximo probable de un tramo y simplemente pues, aplicando la ecuación pues, podremos de una forma sencilla determinar todos los diámetros teóricos
de los diferentes tubos. Simplemente pues, tendríamos que ir posteriormente a un catálogo, normalizar esos diámetros y seleccionar un diámetro interior pues, que esté ligeramente por encima y coincida con este diámetro calculado. Podría ser también por debajo, pero en este caso pues, podríamos estar por encima de la velocidad de diseño. Por último, pues, podemos llevar los datos a un modelo y comprobar que se están cumpliendo las velocidades de diseño y sobre todo pues, tener en cuenta que la presión no tiene por qué cumplirse, la presión mínima, y por tanto es posible que tengamos que retocar o reajustar alguna tubería para conseguir que todos los nudos cumplan con el criterio de presión mínima.